sino cómo estamos administrando la parte de los recursos y cómo estamos gestionando las herramientas con las que contamos hoy en día. Y la tercera visión va a ser desde el punto de vista justamente del estudiante. Entonces tenemos la institución educativa como tal, el docente y el estudiante. Quiero iniciar contándoles que la parte de la inteligencia artificial trae consigo un reto muy importante que abarca pues estas visiones. Voy a compartirles esta presentación que traigo con ustedes. Casey, me indica por favor si se puede ver, se puede apreciar la presentación. Claro que sí, don Víctor, ahí se mira. Excelente, bien. Vamos a iniciar con este tema, revolucionando el aula. Las aulas ya no son lo que eran antes. Y hubo un antes y un después, y ese antes y ese después lo marcó la pandemia. Y la pandemia, para bien o para mal, trajo algunos cambios muy importantes que los países pudieron ir incorporando, unos más rápido que otros. Unos tuvieron una capacidad de respuesta mucho más acelerada hacia la transformación que la pandemia estaba trayendo, porque no eran cambios, o sea, en realidad era una transformación que se nos estaba aproximando. Los expertos hablan de que la pandemia nos metió un empujón de cerca de 8 años en el futuro, ¿verdad? Algo que se suponía debería haber evolucionado un poco más despacio, evolucionó muy rápidamente con la pandemia. Y esto atañe a las instituciones educativas y cómo la inteligencia artificial vino a transformar esos procesos. Hay algunas cosas que quiero que conversemos. Vamos a conversar la IA en números. ¿Ok? Vamos a ver más o menos para que nosotros tengamos una noción de qué funciona con la IA. Y como yo soy muy nerd, les traigo datos muy nerds. Entonces, hay un aspecto que tenemos que entender. La IA encuentra esas tareas cognitivas que nosotros estamos acostumbrados a ver como un reto, cosas como a jugar ajedrez, la parte de estrategia, la ve como algo muy fácil. Para ella eso es algo muy sencillo, lo puede resolver rápidamente, pero estamos hablando que cosas humanamente intrínsecas como caminar, manipular objetos, ella lo ve de una forma súper compleja, la ve de una manera muy difícil para ella. Y estamos hablando de que ahorita ya se está experimentando con androides, ya no son robots, son androides, ¿verdad? Porque tienen no solamente esa característica humana, sino que está llevando ese proceso evolutivo, manos, dedos, falanges, manipulación, movimientos lógicos, ¿verdad? Y entonces la IA ve esa parte evolutiva del cerebro humano como algo sumamente complejo y difícil de entender. O sea, todavía estamos en un punto en donde la IA lo ve como algo muy complicado. Creo, en lo personal, creo que va a tomar todavía algunos años para poder resolverse. Ya hay algunos prototipos como el que está trabajando Tesla. Hay dos empresas chinas que también están trabajando androides. Lo que es, por ejemplo, Mercedes-Benz dentro de sus procesos está utilizando androides asistentes para la parte de los procesos mecánicos, es decir, ya tienes un mecánico que está dentro de los talleres de ensamble Mercedes-Benz asistidos por un androide, ¿verdad? Pues, nótese que el rol del ser humano sigue siendo preponderante en esta parte. Y ahí es donde entramos con los sistemas de IA, ¿verdad? Como lo son los asistentes virtuales que nosotros utilizamos día con día, que tienen la capacidad de procesar 1.000 millones de cálculos en 0.2 segundos. O sea, es una velocidad increíble. Piensen ustedes esa cantidad de equipo, de hardware trabajando en simultáneo para que usted les pregunte cosas en ChatGPT de dime cómo puedo mejorar mis procesos educativos en el curso de hoy. Y ella despliega en 0.2 un análisis completo. Pero el asunto no es simplemente cómo le pregunto, sino cuál es el objetivo de preguntarle. Porque la disyuntiva en la que nos encontramos ahora es que yo puedo tener toda la información que necesite al alcance de la mano. Pero el asunto es
¿Cómo la aplico? ¿Cómo la profundizo? ¿Cómo la interiorizo? ¿Cómo la aplico? ¿Cómo la llevo a mi aula? ¿Cómo le explico a un grupo de estudiantes cómo la aplico dentro de lo que estoy entendiendo, dentro de lo que estoy aprendiendo? Dentro de estos números nerds, ¿verdad? Estamos hablando de que los algoritmos de aprendizaje, que es ese aprendizaje profundo, porque estamos hablando de un fenómeno que sucedió a partir de febrero. Si notaron, si han estado utilizando la IA, en febrero sucedió un fenómeno interesantísimo y es que la IA ya, como que todas se pusieron de acuerdo, aún es un fenómeno que se está tratando de explicar, pero a partir de febrero las IA no solo generaban, sino que pensaban en el proceso. Entonces hay un paso que ya está documentado es un paso evolutivo en la IA y estamos hablando de que justamente esos algoritmos de aprendizaje profundo cada vez se basan más en los procesos neuronales que el cerebro humano tiene la capacidad de hacer. Y estamos hablando de que el cerebro humano tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas armados en una red impresionante, ¿verdad? Y eso justamente lo que está haciendo es esa capacidad de procesamiento que tiene el ser humano. Hay estudios que nos demuestran que, por ejemplo, las pantallas, el uso excesivo de las pantallas opaca esa red neuronal, la asienta, mientras que leer de un libro, escuchar música, experimentar el arte, experimentar el baile, experimentar la poesía, todo lo que intrínsecamente representa ser humano, activa esos procesos neuronales. Y esa es justamente la parte que la IA está tratando de imitar. No está tratando de crear, está tratando de imitar. La IA en este proceso de imitación le va a tomar algunos años, todavía más, para poder ver de qué forma el ser humano tiene la capacidad de concebir sus pensamientos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Google Translate, que está usando un modelo que se llama el modelo Transformer, que lo que hace es que procesa los idiomas. Y si no me creen, es muy probable que si ya entraron a sus navegadores de Chrome, ¡fum!, de pronto las páginas empezaron a cambiar de idiomas y usted dijo, ok, un minuto, yo no le he activado nada, ¿por qué lo está haciendo? Exacto, porque el modelo Transformer ya fue incorporado dentro de Chrome y es, a ver, vamos a tener dentro de Chrome unos cambios muy impresionantes para el 2025, porque cada vez más la idea de Google es acercar sus procesos de IA dentro de las herramientas que nosotros día a día utilizamos. Este modelo Transformer que ya estamos utilizando dentro de Chrome tiene la capacidad de procesar las palabras, brindarles un contexto y hacer un análisis impresionante. Estamos hablando de cerca de 500.000 millones de combinaciones lingüísticas posibles. Es decir, antes traducía, ahora traduce y le da un contexto. Y es más, no solo te da el contexto, te da un espacio de aplicación de ese contexto del idioma. Entonces, cada vez nos acerca más. Es como si tuviéramos un idioma único que va a pasar a través de la tecnología. Ya Samsung lo está desarrollando a través de sus audífonos. Ya hay otras empresas que han venido trabajando en eso. Te quitas un audífono, te doy uno y podemos hablar, a ver, como película de ciencia ficción. O intermedia el teléfono, por ejemplo, hablas, yo escucho, el teléfono traduce y vamos en ese proceso. Un poco incómodo, es cierto, todavía nos falta en ese proceso de interfase, ¿verdad? Para poder tener ese acercamiento, pero la limitación del idioma ya está siendo superada. Y para bien o para mal, lo que necesitamos es eso, una comunicación efectiva. Y eso lo estamos logrando con la IA. A nivel de instituciones educativas, hay algo muy particular que Pearson Education ha venido trabajando durante los últimos años. Ellos han venido haciendo estudios sobre cómo la IA tiene el poder de transformación de las instituciones educativas. Y algo que revelaron hace poco fue que el 80% de los estudiantes universitarios considera que las herramientas de IA realmente tienen la capacidad de hacer su aprendizaje muchísimo más eficiente y mucho más personalizado. Es decir, tiene la capacidad de acercar el conocimiento tomando en consideración las necesidades del estudiante.
Y esto es algo que cualquier docente en cualquier parte del planeta quisiera, tener la posibilidad de acercarse a un estudiante, conociendo sus necesidades, adaptando el conocimiento para que ese estudiante lo pueda recibir dependiendo de sus necesidades específicas. Esto quiere decir que cada vez más nos estamos acercando a ese proceso de conocimiento infinito, pero aquí necesitamos esa mediación humana. Por más que queramos, de verdad, por más que queramos, por más que la inteligencia artificial empiece a hacerse omnipresente, por más que se empiece a acercar a través de los dispositivos diarios que nosotros utilizamos, necesitamos sí o sí la presencia humana. Y este es un factor que nuestro cerebro no puede negociar, no lo puede negociar. ¿Por qué? Porque es altamente humano. El proceso de socialización es altamente humano. De ahí que estamos viendo que, por ejemplo, algoritmos de análisis predictivos que utiliza la inteligencia artificial tiene la capacidad de descubrir dentro de toda nuestra base de datos de estudiantes, por ejemplo, para instituciones educativas, tiene la capacidad de hacer ese análisis impresionante, pero no solo eso, generar escenarios para los estudiantes y poder hacer con precisión una proyección de cerca del 87% de cuáles son estudiantes que tienen la posibilidad de abandono de nuestros cursos. Esto es impresionante. Esto antes no lo teníamos mapeado, no sabíamos cómo hacerlo. Esto nos permite poder entender cómo funcionan nuestros estudiantes y poder hacer una intervención temprana, adecuar cierta forma en que el estudiante, por ejemplo, tiene la capacidad de recibir la información o cómo podemos establecer mejores proyectos para los estudiantes donde tengan la capacidad de poner a disposición de este proyecto, por ejemplo, un análisis de casos, donde el estudiante tenga no solamente un criterio técnico, sino un criterio técnico profesional basado en su experiencia en donde pueda resolver cosas que realmente están funcionando, que son tendencia, que ni siquiera habíamos contemplado en un FODA, algo que suelo decirle a la gente, principalmente cuando hacemos ese análisis a nivel de gestión de proyectos o en la parte de administración de empresas, es en ningún FODA de ninguna parte del mundo estaba contemplada una pandemia y sucedió. Entonces, la posibilidad de crear escenarios cada vez más diversos, con características cada vez más complejas, es algo que ahora podemos hacer y eso mismo lo podemos estar aplicando en nuestras instituciones educativas. Chequen este dato. En las universidades públicas o privadas, porque eso es algo que Pearson dijo, públicas o privadas, el 60% de los proyectos de investigación incluyen de alguna forma IA para el procesamiento de datos, para el mejoramiento de simulaciones o para la identificación de patrones complejos. Lo que sucede es que muchos de nuestros estudiantes le dicen a la IA, genérame un marco teórico para una tesis. Y ellos creen que eso es sacarle provecho a la IA. No funciona así. Ese es el rol del docente. El rol del docente es decirle al estudiante, mira, escribe, tienes que escribir porque el conocimiento tiene que salir de tu cabeza, ya no sale de la IA, sale de tu cabeza. Y es más, esta semana varias plataformas de inteligencia artificial empezaron a lanzar un mensaje muy interesante. Por ejemplo, hay una plataforma de inteligencia artificial para programación y esta plataforma, por ejemplo, cuando les pides código programado y ya lleva cierta cantidad de código, la IA te dice, ok, esta es la cantidad máxima de código que te puedo suministrar, porque caso contrario, el proyecto lo estaría haciendo yo como IA, no tú como programador. Y esta semana la gente se asustó y dijo, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está reaccionando de esta manera la IA? De alguna manera la IA está tomando, no digamos conciencia, pero digamos que está reconociendo que muchas de las cosas con las que ella misma se entrena ha sido generada por otra IA. Y eso es un defecto muy grande que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque la IA no puede ser entrenada por otra IA.
La IA tiene que ser entrenada por seres humanos, porque ese es su objetivo de creación. Entonces, cada vez que nosotros utilizamos AI generativa, como ChatGPT o DeepSeek, si le pedimos algo, ella está no solamente entrenándose en buscar eso y en pensar en el proceso de cómo buscarlo y cómo generarlo, sino también está aprendiendo de nosotros. ¿Qué está aprendiendo? Cómo le preguntamos, cómo interactuamos, hasta cómo nos sentimos, porque ahora resulta que se ha logrado demostrar que la IA entiende un poco más la humanidad y se vuelve un poco más complaciente. Entonces, si le decimos, genera por favor ese por favor dentro de la IA ahora hizo un clic y se volvió mucho más complaciente. Entonces, ya hay investigaciones que demuestran que cuando usted le dice por favor, gracias, lo has hecho muy bien, ella se vuelve más complaciente. Es como si fuera un gran gato que la acaricia aquí y ella dice, oh, qué felicidad. Es algo que no estaba sucediendo. Sin embargo, han habido cambios muy interesantes desde que la IA empezó. Y estamos hablando de que la IA tiene 2 años. Tiene 2 años, o sea, en noviembre cumplió 2 años. Nosotros creemos que ya tiene 15, 20 años con nosotros, pero apenas tiene 2 años. Y ahí es donde vemos plataformas, por ejemplo, como LinkedIn Learning, ¿verdad? Que está impulsando la IA para que las personas lo aprendan de una manera mucho más personalizada. Entonces, de pronto ellos dijeron, ok, voy a empezar a darle herramientas a las personas para que se vuelvan, para que mejoren sus capacidades de empleabilidad. Y entonces ellos hicieron un estudio y lograron demostrar que los usuarios con mejores habilidades para el manejo de la IA logran un índice de empleabilidad mucho más alto, 26%. Y esto les ha venido a dar características muy importantes a las personas que de una u otra forma han estado impulsando este conocimiento de la IA. Y a ver, no tenemos que tomar un curso carísimo, porque de hecho al final les voy a dar un grupo de plataformas donde podemos encontrar cursos gratuitos, podemos indagar más, pero tenemos que estar dándole a la IA, tenemos que estar todos los días al menos 30 minutos retándola, preguntándola. Mira, te voy a dar mi programa educativo, quiero que lo analices, quiero que me digas qué factores puedo mejorar, qué áreas puedo revisar, qué proyectos podría desarrollar con los estudiantes, qué temas ya están un poquito viejos y que podría traer con las nuevas tendencias. No es simplemente, ten, aquí está mi programa, hazme una clase. No, eso no funciona así. ¿Por qué? Porque si lo vemos, por ejemplo, a nivel de universidades inteligentes o de instituciones inteligentes, la inteligencia artificial ahora está jugando un rol mucho más crucial. Y de aquí, esta parte, ojo, porque es importantísima. Estamos creando lo que se denominan microcredenciales personalizadas. Y esto es una forma de distinción. Es como si nos pusiéramos un logo acá, como si nos pusiéramos un pin acá que dice, sé un poco más que tú de IA. Y la IA nos está midiendo. Cada vez que nosotros la ponemos a prueba, ella dice, ok, Víctor genera preguntas no tan complejas. O dice, "Wow, las preguntas que estás generando no son de un nivel habitual. Déjame y busco más información". Y de ahí que ahora vemos, por ejemplo, ChatGPT abre este nuevo asistente de búsqueda profunda de información. ¿Por qué? Porque le estamos preguntando cosas ya más complejas, ya no simplemente así como, ¿será que mañana llueve? No, no. O sea, le estamos diciendo, ok, indícame por qué el fenómeno de la lluvia ha cambiado en los últimos 50 años y hazme un escenario de cómo podría ser para los próximos 5 años, tomando en consideración esto y esto. Y esa parte es importantísima porque las microcredenciales personalizadas, ese sellito que nosotros ahora estamos haciendo, no solamente porque nos metimos en un curso, sino que también estamos experimentando con la IA y la estamos llevando de otras formas, nos está permitiendo que los estudiantes y nosotros como docentes profesionales o como profesionales de cualquier otro ámbito, porque aquí ha habido un cruce interesantísimo de carreras, generen habilidades que cada vez son más específicamente recomendadas. Y entonces podemos hacernos un análisis
¿verdad? Que nos permite ver cuáles son las tendencias laborales de los próximos años, en qué estoy mal, por ejemplo, qué necesito mejorar, o como estudiante, cómo me vuelvo mucho más atractivo para las empresas, para la contratación, qué me falta, ¿verdad? Hazme una lista, analízame, mira, soy hazme una lista de elementos que debería de tener si quisiera ser altamente contratable. Y me va a dar la lista y yo, ok, la tengo, no la tengo, la tengo, no la tengo. Ok, ¿qué voy a hacer? Trabajar en esta y esta. Y esas son microcredenciales personalizadas. Nos dice cómo estamos creciendo y de qué manera nos vamos a mover más rápidamente en el mercado. Ahora, el aprendizaje continuo asistido es algo que nos está llevando más allá. Aquí hay un aspecto importante. Nosotros tenemos que entender que hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, está la inteligencia artificial algorítmica, que es esa inteligencia cuando llegas al aeropuerto y te analiza la parte biométrica, es decir, dice, sí, este ser humano tiene dos ojos y las pestañas están en su lugar y la nariz pues tiene esta forma particular y tiene un ojo más arriba que el otro. Ok, entonces, configuración, sí, algoritmo, funciona, sí, es él, verificación. Te abre el teléfono, te dejan pasar, ya te analizaron el aeropuerto. Esa es inteligencia artificial algorítmica. Y nos encontramos la inteligencia artificial generativa. Generativa quiere decir, nos va a dar un resultado. Algo nos va a dar. Nos puede dar una imagen, nos puede dar un video, nos puede dar un texto. Y aquí es esta parte hermosa que estamos teniendo hoy en día, que es un proceso de aprendizaje continuo. Yo he tenido la posibilidad de ver cómo las personas evolucionan en sus conocimientos eh, y preferiblemente compartiéndolos con otros cuando utilizan la IA para aprender algo específico. Haz un análisis de esto. Quiero que mire las variables que no estoy contemplando, cuáles son las áreas de mejora, cómo puedo desarrollar mejor esas estrategias, cómo las puedo implementar para mi curso, para mi clase, para mis estudiantes, para mí mismo. Y entonces de pronto estas plataformas te empiezan a decir, mira, puedes mejorar esto y esto. Y lo he visto con docentes muy de vieja escuela, docentes que han traído pues sus fotocopias o sus libros viejos y de pronto se sientan frente a la IA y les dice, ok, ¿qué debo aprender nuevo si quiero seguir dando mi curso de biología de esta manera? ¿Cuáles son las tendencias actuales? ¿Qué se ha descubierto en los últimos 10 años que yo debería de darles a conocer a mis estudiantes y que son importantes para su formación? Y entonces eso me permite reajustar mis habilidades, que es un proceso que muchas veces a nivel profesional no tenemos ese upgrade que a veces necesitamos, ¿verdad? Actualización de conocimientos. Entonces, ¿que necesitamos volver a la universidad? Pues sí, sería bueno, así de paso establecemos vínculos sociales con otros colegas, con otros profesionales, que tal vez necesito reforzar algunas áreas. Dile a la IA que te crea un programa. Mira, necesito reforzar esto y esto. Yo como docente o yo como estudiante tengo debilidad en estas y estas áreas. ¿Qué me recomiendas? Y te puede crear algo interesante que te pueda ayudar. Ahora, la IA ayuda, pero no hace el trabajo como por nosotros. ¿Ok? La IA es importante que nosotros la empecemos a integrar, pero tenemos que diferenciar que somos seres humanos. Necesitamos ir a tomarnos un café, necesitamos reunirnos con los amigos, necesitamos enviar un meme con un chiste, necesitamos reírnos, necesitamos cantar, llorar, bailar. Eso no lo va a hacer la IA. Eso no lo va a hacer. Si bien es cierto, la IA nos va a ayudar a automatizar algunas cosas, pero no nos va a permitir desarrollar más allá de esto. Y algo que es importante, y les traigo esta imagen, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es? Y en automático me van a decir, es un cerebro humano. Pues vieran que no, no es un cerebro humano. Es la representación gráfica visual de un cerebro humano. Pero si yo quiero saber si este cerebro está bien o está mal,
necesito del ser humano, necesito un especialista, necesito un médico formado que pueda entender esa imagen, que la pueda interpretar y que me pueda dar una sugerencia. ¿Puede ser asistido por la IA? Sí. ¿Puede ser asistido por la tecnología? Sí. Pero necesitamos aún de ese experto. Y la IA funciona exactamente igual. Si ustedes se han hecho un ultrasonido porque tal vez su esposa, su pareja, su novia estaba embarazada y usted se hace el ultrasonido, es una máquina haciendo una interpretación audiovisual de ese ser que está ahí en el vientre. ¿Cómo lo hace? Es el proceso mecánico, tecnológico que nosotros estamos visualizando. ¿Qué interpreta el médico? Ese es el rol que necesitamos hoy en día. Así funcionan exactamente los docentes hoy en día. La IA no se puede dejar de lado en los procesos educativos. Cada vez se va a ir incorporando más y con más fuerza. El punto es, necesitamos ese experto. Necesitamos al docente que le ayude al estudiante a entender cómo funciona la IA, cómo funcionan esos procesos y cómo se llevan a cabo. Y ahí es donde entra el rol de la inteligencia artificial justamente en las instituciones educativas. Y ahí tenemos que entender algo. ¿Cómo funciona la IA en las aulas? Lo que pasa es que nuestros estudiantes están diciéndole, mira, haz la tarea de la maestra Claudia, haz la tarea del maestro Guillermo, haz la tarea de la maestra Edith. Sí, mira, te voy a dar la tarea que dejó la maestra Edith, ¿ok? Resuélvela. No funciona así, no funciona así. Pero cuando nosotros pensamos cómo vamos a cambiar esto en el aula, tenemos que entender que cada vez más tenemos la posibilidad de mejorar la experiencia del estudiante. Tenemos la capacidad de entender que hay otras herramientas. Y algo que tenemos que quitarnos de la cabeza es que solamente existe DeepSeek y ChatGPT. No, hay un montón de herramientas, hay un montón de IA que te ayuda en los procesos educativos, hay IA que te genera juegos. Entonces, mira, ve como un Mario Kart y va solucionando las cosas. Y al final te das cuenta que es un mapa y es un mapa mental y puedes tomar el mapa mental y lo puedes descargar y los puedes ver. Ese es el impacto positivo que nosotros estamos hablando. Y tenemos que entender algo. La IA ahorita es accesible, ahorita es gratis. Hay muchas cosas que podemos hacer con IA gratis. Va a cambiar. Esto va a cambiar en los próximos 5 años, porque el conocimiento conlleva un esfuerzo. Conlleva un esfuerzo de no dormir, no comer, esforzarse para entender, esforzarse para aprender, conlleva un esfuerzo. Y la IA va a ir cada vez más adquiriendo más valor. Por eso, en algún punto, vamos a tener que pagar por ella. Por ahora, tenemos que aprovecharla. ¿Cómo? Mejorando los procesos que nosotros utilizamos a nivel docente y a nivel de estudiante. Y en este punto, un docente no puede decir, no voy a incorporar IA en mi asignatura, no voy a incorporar IA en los procesos de aprendizaje. Los estudiantes tienen que tener esa experiencia, tienen que tener esa experiencia con la parte de la IA. Y ahí es donde les digo, aprovechen, podemos generar mucho material interactivo, podemos personalizar muchísimo el conocimiento que estamos llevando a cabo. Hay herramientas como DALI o hay herramientas que te permiten ir viendo cómo obtener recursos cada vez más profundos. Por ejemplo, hay una IA que te dice, mira, necesito recursos académicos, busca videos, libros, artículos, dame los links, preferiblemente en español, de tal año a tal año, y yo los puedo poner a disposición de los estudiantes. Entonces, a mí me permite generar ese monitoreo del material que estoy poniendo a disposición de mis estudiantes. Y por supuesto, ese material yo puedo hacer diapositivas, puedo hacer ebooks, puedo compartir. Hay cosas que yo ahorita tengo que pensar en el proceso de automatización y retroalimentación eficiente. Y no es simplemente meterme a Moodle y decirle, mira, genérame las respuestas de esta tarea o genérame las respuestas o hazme un quiz o hazme un examen. No, a ver, hazme un examen, pero ¿qué es lo que quiero buscar en ese examen? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estoy buscando? Mira, analiza esta materia. Quiero que veas este material. Dime, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación que estoy procurando hacer? Dame ideas, inspírame, porque a veces nosotros como docentes igual nos cansamos y llegamos a la casa cansados y algunas veces solamente queremos decir, bueno, ojalá ya mañana sea sábado, ¿verdad?
Y es cierto, tenemos un esfuerzo muy importante, evaluar, revisar, dar seguimiento, contestar emails, contestar, ok, digámosle a la IA, mira, ayúdame, échame una mano, automaticemos ciertas cosas, dime cómo yo las puedo hacer de manera más eficiente. Ahora, si yo lo veo de la visión de los estudiantes, y esto, estudiantes que me escuchan, que me ven, presten atención, tiene lo que se ha denominado aprendizaje adaptativo. Si yo tengo ciertas características de aprendizaje, si yo, por ejemplo, soy muy auditivo, hay herramientas que te dicen, toma este texto y conviértelo en un podcast. Anímalo, haz personajes, cambia las voces. Ok, si yo soy más de lectura, pues está bien. Puedo leer, puedo ver un PDF, puedo adaptarlo, puedo crear un ebook, puedo crear un page flip, puedo hacer muchas cosas. Yo al menos no cambio los libros analógicos, no cambio el papel. Me encanta de verdad la experiencia de leer en papel. Creo que se va a volver algo muy retro, muy clásico en algunos años. Me disculpan, yo soy medio boomer, así que a mí sí me gusta leer del papel. Creo que tenemos que procurar que nuestros estudiantes también tengan acceso a bibliografía que esté en papel, que esté vigente, ponerlos en contacto con los clásicos, ponerlos en contacto con poesía, con música, cómo yo incorporo esto también dentro de mis clases. Y por supuesto, si yo soy estudiante, voy a tener acceso a recursos educativos 24/7. Puedo tener chatbots que pueden estar buscando información nueva, publicaciones nuevas, asistentes virtuales que me dicen, por ejemplo, si yo tengo baja visión o soy no vidente, le puedo decir, mira, quiero que busques este libro, quiero que lo interpretes, quiero que lo hables para mí. Genera preguntas que yo podría responder sobre ese libro. Y entonces voy a ampliar esa capacidad de poder no solamente absorber y entender, sino aplicar. Mira, lee ese libro, hazme preguntas y genera una lista de 15 preguntas que yo pudiera analizar sobre tendencias actuales. Y voy a tener una retroalimentación inmediata y voy a tener esa capacidad de poder reforzar áreas. Lo que pasa es que los estudiantes todavía no visualizan el potencial completo de la IA. Ellos creen que es simplemente decirle, hazme la tarea, resuélveme este problema de matemáticas, haz esta tarea de cálculo. No, creo que el reto del docente va a ser cómo genero las preguntas que la IA va a poder no responder, sino que le va a decir, mira, es tu tarea, hazla tú. A eso vamos a ir llegando. Y por supuesto, tenemos el factor de cómo los docentes están potenciando la IA. Y aquí es donde integramos la IA a nuestros planes de estudio y los dinamizamos y los hacemos mucho más actuales y vemos cosas que tal vez antes no estábamos monitoreando. Y nos permite generar tutoría, por ejemplo, para reforzar conceptos. Entonces ahí es donde generamos actividades que son interactivas. Yo lo llevo a mis cursos. Tengo el periodo anterior tuve un curso de seminario para emprendedores y desarrollamos un proyecto de seminario y les dije a los estudiantes, bien, ya ahora sí tenemos todo documentado, vamos a destruir el proyecto. Lo pusimos en IA, lo analizamos y le dijimos, das una lista de 10 pros, de 10 contras en 4 áreas diferentes. Genera un escenario. Dame lo que no estoy viendo para este proyecto de emprendimiento. ¿Cuáles podrían ser los retos más importantes que este proyecto podría tener? Dame un análisis, dame una calificación. Analiza ese proyecto y dame una calificación de 1 a 10 y desglósalo por el riesgo que tiene. Y los estudiantes se quedaron impresionados porque decían, esto toma meses para que alguien los analice, meses. Y me acaba de dar ideas, me acaba de decir, mira, tu proyecto va bien, pero puedes pensar que esto podría no salir tan bien. Dale un giro de tuerca, cámbialo, analiza estas áreas, revisa estos aspectos que tal vez no tenías contemplados y eso funciona de una manera increíble y nosotros como docentes podemos ir creando esto. Y cada vez más tenemos que ir pensando en ese trabajo colaborativo, en ese aprendizaje en donde todos participen. Casos, excelente. Desarrolla un caso. ¿Cuáles son las características? Yo como docente le doy las características. ¿Qué estoy queriendo buscar? ¿Qué estoy queriendo reforzar? ¿Qué estoy queriendo que indaguen?
junto a la experiencia, junto al conocimiento, junto otros aspectos que como estudiantes traen y de pronto puf, se hace mucho más dinámico el aprendizaje y le puedo reforzar con actividades dinámicas y el aspecto, y que quiero hacer énfasis ya antes de que Casey me diga, profe, casi se te va el tiempo, es la parte de la ética y el uso responsable de la IA en el aula. Esta es una seria deficiencia que tenemos, seriesísima. ¿Por qué? Porque los estudiantes van a procurar el camino más fácil. ¿Ok? Ley de la naturaleza. Se va a procurar el camino más fácil. Así como la electricidad toma el camino más corto para llegar, así funciona la IA. El estudiante dice, voy a hacer la tarea del maestro Guillermo. Hazla, tome, aquí está, este es el documento. No, el asunto es tratar la IA en positivo. Es decirle al estudiante, mira, vas a usar la IA, está bien. Esto es lo que puedes hacer. Esto es lo que está permitido. Esto es lo que tienes que pensar sobre la IA. La IA no hace tu trabajo. Tienes que retar el conocimiento que estás generando. Y eso es una parte que nosotros como docentes y como instituciones tenemos que cada vez más normar dentro de nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque no es si nuestros estudiantes van a usar la IA, por supuesto que la van a usar. Y un docente que digan en este momento, no, yo no dejo que mis estudiantes usen IA, es como que usted diga, tengo algo en el cerebro, pero no quiero hacerme una resonancia. Quiero que sea sorpresa al final. Tienes la tecnología, tienes al experto, tienes la máquina, tienes la posibilidad de hacer ese análisis, de tener un mejor diagnóstico. Es exactamente lo mismo. Tenemos que sensibilizar a nuestros estudiantes y en algunos casos a nuestros docentes, porque también la electricidad viaja muy rápidamente sobre aspectos como cuáles son los límites de la IA. ¿Qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que no debería, para lo que no deberíamos usarla? Y el otro tema que estamos viendo cada vez más es sobre la parte de la privacidad de los datos personales. Sugerencia, no utilicen datos reales, nombres, direcciones, cédulas, identificaciones, edades, o sea, bríndenle información como hay un estudiante que asiste al curso tal, con un rango de edad de tal a tal, cuyas limitaciones pueden ser estas. Quiero que me digas, que me hagas 10 preguntas que yo debería saber para poder entender cómo el estudiante aprende. Pero no voy a poner el nombre del estudiante y todos sus datos. ¿Por qué? Porque cada vez más la parte de la privacidad se vuelve mucho más estricta con este uso de las plataformas. Y por supuesto, estamos cayendo en una dependencia tecnológica excesiva. Hasta para hacer un correo. Redacta un correo en el que yo pueda usar tal y tal cosa y hablar de tal y tal cosa. No, porque si no lo usamos lo perdemos. Recuerden, tenemos que seguir utilizando nuestro cerebro, redactando procesos creativos, procesos imaginativos. Si no, adormecemos esa red neuronal que tenemos. ¿Para qué la usamos? Usen la IA para generar retos. Quiero saber sobre esto, cómo utilizamos mejor la herramienta. No, no para cosas banales, está bien. Creo que a veces necesitamos una inspiración, pero pregúntenle así, genera ideas que me puedan inspirar para hacer mejor mis procesos educativos en el aula. Y ya te va a dar alternativas. ¿Te gusta una? Bien, desarrollala y profundízala. Ok, y ahora sí, eso está muy interesante, esto. Eso no tanto, pero esto y esto, eso sí puedo. Y ahora, dentro de la parte de la IA en la planeación de carreras estudiantiles, y esto es desde el punto de vista de las instituciones, nos permite entender y ofrecer una orientación mucho más personalizada sobre las opciones de carrera. Ya la parte algorítmica me permite entender ese público y me permite decir, ok, tengo un programa de becas, bien, hago asignaciones de beca bajo criterios algorítmicos, no bajo, usted me cayó bien, usted no tanto, me gusta su peinado, el suyo no, ¿ok? Ahora, me permite ver la parte práctica, me permite decir, ok, este estudiante está desarrollando habilidades muy interesantes, voy a sacarlo por acá y voy a desarrollar oportunidades laborales personalizadas. Eso me permite como institución crear una optimización muchísimo más eficiente
para la parte académico profesional. A ver, si yo tengo orientadores, si yo tengo asesores, los puedo entrenar para ir viendo ciertos niveles de rendimiento. Por ejemplo, cuando yo desarrollo los programas académicos, puedo ir viendo el progreso. Si un estudiante veo que bajó las notas en el progreso 3 y son 6, eso me puede dar una pista. A ver, ¿cómo lo puedo reforzar? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo identificarlo? Y el otro tema es que nosotros tenemos que ir pensando en el desarrollo de contenidos que están en función de nuevas habilidades. Y esto es algo muy importante. Tenemos que pensar cómo yo desarrollo las habilidades cada vez más humanas para entrar en contacto, para que las personas puedan tener una mejor visión de lo que yo estoy haciendo. Por eso nos estamos encontrando cada vez más con simulaciones inmersivas, por ejemplo, la realidad aumentada, la realidad virtual, que es un factor muy importante que nosotros tenemos que ir considerando para enseñar a nuestros estudiantes. Hay ciertas experiencias que, por ejemplo, podemos utilizar con este tipo de herramientas. Nos mejora las habilidades técnicas, nos mejora también las habilidades blandas y, por supuesto, ¿qué estamos haciendo? Potenciando un aprendizaje práctico. El estudiante tenga una experiencia más inmersiva sobre lo que le toca trabajar. Pero el profesor que ayude al docente, al estudiante a entender, por ejemplo, cómo hacer negocios, eso no se lo da la IA. Ese toque humano de, mira, cuando vas a hacer negocios, fíjate en esto, analiza esto, revisa esto. Claro, yo como estudiante encantado con las ideas que el docente me está dando para poder generar mejores negocios, por ejemplo, en un MBA. Ok, ahora sí, yo digo, mira, tal vez no soy bueno hablando en público. Ayúdame, ya. Dime, ¿cómo puedo fortalecer mis habilidades para hablar en público? Ok, y el estudiante las entiende. Ahora sí, echemos adelante y pongámoslas en práctica. Ok, entonces son cada vez elementos que vamos a ir sumando. Hay desafíos que nos estamos encontrando en las instituciones educativas. Por ejemplo, nos estamos encontrando la resistencia al cambio tecnológico. Hay docentes y hay estudiantes. Un día sostuve una experiencia con un estudiante que me dijo que casi que por un factor religioso no usaba la IA. Me pareció interesantísimo. Le dije, mira, dame más información sobre eso. Me parece un enfoque muy interesante, ¿verdad? Porque vamos a encontrar personas que tienen cierta resistencia al cambio tecnológico. Me pareció muy particular esta forma en que el estudiante me dijo, es que mis papás prefieren que todavía no tenga experiencia con respecto a la IA. Fue algo que me llamó muchísimo la atención, pero bueno, quiere decir que de alguna manera los padres también están involucrados en estos procesos. Y del lado de los docentes, hay docentes que dicen, no, yo no acepto IA en mis cursos, yo no acepto cosas hechas con IA. Vuelvo a lo mismo, la resonancia magnética o la sorpresa al final. Nos va a tocar como docentes actualizarnos y podemos ir dando pequeños pasos e ir viendo cómo cambiamos. Y ahí vamos a ir viendo algunas plataformas que nos van a ayudar. Hay una brecha de alfabetización digital en Hispanoamérica, varía según los países. Esta brecha, pues ya hay factores políticos, hay factores sociales, hay factores culturales. Los países están haciendo un gran esfuerzo, no solamente por democratizar la IA, sino también por regularla. Y esto es un factor que los países han venido trabajando muy de la mano. Italia fue uno de los países que dijo, vamos a prohibir ChatGPT. Vamos a prohibirlo, lo vamos a restringir de cierta manera, vamos a ver cómo primero preparamos a la población para que después lo sepa usar de una manera eficiente. Cosas como esas que hemos estado viendo a nivel de países. Y por supuesto, la barrera de la capacitación. La pregunta no es si vamos a utilizar IA, la pregunta es cuándo vamos a empezar a incorporarla más de lleno en nuestros cursos. No es si queremos, es que esa es una de las tendencias que vamos a entender. La IA personaliza y humaniza el aprendizaje y eso es algo que tenemos que estar visualizando. Yo aprendo de una manera muy particular, la IA me entiende, me ayuda y hace ese proceso de aprendizaje más humano, lo acerca a mí. Tal vez un docente, pues tiene una carga laboral diferente, a veces de 60 estudiantes o más en un mismo curso, complica ese acercamiento humano,
pero también puedo desarrollar estrategias. Y por supuesto, algo muy importante, potencia y empodera al docente. ¿Por qué? Porque en este momento el estudiante está en condiciones iguales con el docente. Lo que el docente explica, yo lo puedo buscar en IA, lo puedo ver de mejor manera, puedo decirle, hazme un modelo para yo poder entenderlo. Me encanta cuando teníamos aquellas parábolas en matemática y tenía un docente y lo dibujaba con tiza y uno decía, no entiendo. Y ahora cuando tomas ese modelo tridimensional, lo giras, puedes entrar y salir de él y ver dónde la parábola se marca y uno dice, si lo hubiera visualizado así, quién sabe qué estaría haciendo. Pero ahora tenemos que entender eso. La IA nos empodera a nosotros como docentes. El estudiante tiene acceso a todo lo que se le pueda ocurrir, a todo. El asunto es, yo como docente, ¿cómo lo hago interesante? Porque para eso me quedo en casa y le pregunto a la IA, pero no, necesito esa guía del docente. Y ahí es donde las universidades, las instituciones educativas tienen la responsabilidad de convertirse en centros de innovación, generando ideas, generando trabajo colaborativo, aplicando el uso responsable de las herramientas. Y esa parte es vital porque nos vuelve cada vez más humanos. No podemos dejar de ser humanos, tenemos que ver una obra de arte y decir, me gusta, no me gusta, pero siento algo aquí adentro que me dice, no sé, no hace clic conmigo. Voy a la ópera y decía un amigo, ¿la ópera la amas o la odias? Y uno dice, no sé, como que sí la encuentro porque me hace sentir, o veo un paisaje, o veo un atardecer y siento eso y digo, wow, qué impresionante. Eso no lo podemos perder, eso no lo va a sustituir la IA, eso no lo va a sustituir ningún visor de realidad virtual. Por eso yo creo en que tenemos que pensar en ese equilibrio entre la parte tecnológica y la parte humana. La tecnología, la IA no nos va a sustituir, va a sustituir humanos que no saben usar la IA. Eso es una realidad. Eso es indiscutible. Pero la IA no nos va a sustituir en nuestros trabajos, porque el acercamiento a las personas, el poder entenderlas, el poder asesorarlas, el poder ayudarlas, el poder explicarles algo, esa parte solamente otro ser humano la hace. Y un día de estos escuchaba a un experto británico, pero, o sea, una conferencia impresionante. Y él decía, tengo la capacidad de generar millones de datos a través de IA, pero cuando le pregunto a mis estudiantes si han sacado una papa de la tierra, ellos me dicen que no. Todos me dicen que no. Entonces, estamos teniendo un océano de conocimiento a 1 milímetro de profundidad, pero no podemos perder esa esencia de la humanidad. O sea, tenemos que seguir sacando papas de la tierra, tenemos que tener ese concepto de humanos todavía. Y aquí les traigo algunas plataformas educativas que están basadas en IA. Hay cursos gratuitos, hay otros cursos pagos, pero en su mayoría son gratuitos. Pueden checar Coursera, pueden checar Khan Academy, ¿verdad? Pueden checar edX. Tómenle una captura de pantalla a esta imagen, tómenle una foto y chequen, porque la mayoría de cursos ahorita, hay cursos de diferentes niveles, desde el curso básico que dice, bueno, voy a meterme en esto de la IA, voy a ver qué es. ¿Ok? Hay diferentes plataformas. Ahora, el asunto es cómo yo voy a ir viendo la parte personalizada del conocimiento. Y estos cursos te van a ir dando eso. Tienes desde el nivel básico hasta el nivel un poco más avanzado, que te dice, ok, checa esto, mira tu programa, ve a ver cómo lo puedo aplicar. Yo como estudiante, ¿qué necesito aprender? Esto y esto. Eso me va a permitir una mejor accesibilidad al conocimiento. Eh, para los estudiantes y docentes hay organizadores personales que les sugiero le den una ojeada, ¿verdad? Como Notion AA, Google Bart. Hay asistentes de escritura, los que ya usamos, ChatGPT, DeepSeek, Grammarly, y hay para mejorías, para mejorar técnicas. Y ya ahora esas plataformas están incorporando IA. Duolingo es una plataforma espectacular que está trabajando con IA. Mathway también y Wolfram Alf es otra herramienta que les puede ayudar muchísimo para sus procesos. Conclusiones, y ya con esto nos vamos. Primero, la IA personaliza y humaniza el aprendizaje. Ya lo checamos. Punto por ahí. Potencia y empodera a los docentes y a los estudiantes por igual.
impulsa las universidades, los centros de innovación educativa, todo donde se genera el conocimiento, lo impulsa, lo diferencia. No es lo mismo que yo diga, soy una institución académica que utiliza IA dentro de los procesos educativos. Soy una institución que no sabe qué está haciendo. Todavía sigo con algunos programas un poco viejitos que necesito cambiar. ¿Ok? ¿Cómo hago para incorporar la IA? ¿Ok? Recomendaciones. Y aquí vamos para las tres áreas, docentes, estudiantes y instituciones. Para los docentes, sí o sí, dejen el miedo. Hay que empezar a capacitarse en herramientas IA que se alinean a sus necesidades. Y aquí quiero hacer una aclaración. Hay IAs muy específicas. Que soy profesor de matemática, hay un montón. Que soy profesor de biología, hay un montón. Que quiero aprender a tocar un instrumento, también hay. ¿Ok? Entonces, no dejen de lado esa parte de las necesidades humanas. ¿Ok? Promover la alfabetización digital entre los estudiantes. Sí o sí vamos a tener que crear espacios para incorporar la IA dentro de lo que nosotros brindamos como docentes. El conocimiento está al mismo nivel. Yo como docente entré, no sé, 15, 20 años de educación continua. Ok, no hay problema, el estudiante los tiene ahí. Ahí está, a la mano los tiene. Esos 20 años de experiencia que usted tiene, ahí están. En 0.2 segundos se los genera. Entonces, el asunto es, ¿cómo yo promuevo esa alfabetización digital entre los estudiantes? Mira, aprende esto, apréndelo con responsabilidad, úsalo con responsabilidad. Para los estudiantes, para aquellos que me escuchan, aprovechen los sistemas que ahorita la IA está ofreciendo que son gratuitos. Ahorita tenemos asistentes muy buenos que nos están ayudando, que nos permiten organizar nuestro aprendizaje, que nos permite adaptarlo, ¿ok? Y la IA es un complemento, y aquí quiero hacer énfasis, si eres estudiante y me estás escuchando, es un complemento, no es un sustituto del esfuerzo. Aquello de quiero ser alguien excepcional sin que me cueste, no aplica. Aprender conlleva un esfuerzo de no dormir, no comer, de estar constantemente aprendiendo. Es un esfuerzo y recursos, ¿ok? Y para las instituciones educativas que están hoy acompañándonos, incentiven políticas éticas en la organización, en sus centros de estudios. No lo usen, es úsenlo y capacítense, porque es importantísimo que sus docentes conozcan cómo utilizar la IA cada vez de manera más eficiente. Les va a ayudar muchísimo. Quiero cerrar mi presentación del día de hoy creo que se quedó el lápiz por ahí, con una frase de Marvin Minsky que dice, la inteligencia artificial es la tecnología que nos permitirá comprendernos a nosotros mismos mejor que nunca antes. ¿Por qué? Nos permite explorar nuestra propia mente y descubrir los secretos de nuestro pensamiento. Ha sido un honor estar con ustedes el día de hoy. Me despido y quedo atento a consultas o preguntas, aunque sé que me pasé con el tiempo, así que Casey me dice si tenemos algunas Bueno, preguntas y si el tiempo nos claro permite que sí, atenderlas. claro, todavía no se nos vaya, don Víctor. Entonces, aquí hay una pregunta puntual. Nos preguntan a María Franco que si las universidades ya están preparadas para esta personalización y toda esta parte de currículo adaptativo, pues ya sabemos que en la universidad hay como un ritmo, una generación, un conocimiento. Entonces, esto cómo nos podría afectar o qué tenemos hoy en día o cuáles Sí, serían los pasos a seguir. yo, yo diría, yo diría que tengo que entender algunos aspectos importantes. Por ejemplo, si yo trabajo el diseño curricular de una institución educativa o si yo trabajo el diseño instruccional, le sugiero que que dé una ojeada por nuestro sitio web porque justamente tenemos dos carreras, que es el diplomado en diseño instruccional y el diplomado en diseño curricular, donde ambas integran la IA. No es que hace el planeamiento del curso, no, es cómo yo analizo un curso desde las tendencias actuales y lo traigo a través de inteligencia artificial al contexto de la institución educativa.
El asunto es, yo tengo que pensar en varios factores. Primero, yo como institución necesito entrar en un proceso de mejora constante y esto es algo que sí o sí nos está sucediendo, ya sea que en algún momento su institución se acredite, por ejemplo, con una norma 21001 o que de pronto usted esté regido por un sistema de calidad superior, por ejemplo, el caso de Costa Rica, que la institución se llame SINAES, o que usted quiera hacer una certificación internacional porque necesita acreditar su campus y sus carreras, sí o sí tenemos que empezar a considerar que nuestros programas ya no son lo que son. O sea, estamos hablando de que en los últimos 5 años todo cambió. Y aquí es donde necesitamos entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona, cómo se aplica la IA de una manera más responsable y de una mejor manera en función de mis docentes, de mis estudiantes, pero también en ese proceso de generación de conocimiento cada vez más riguroso, porque a eso vamos. Un conocimiento más puntual, más riguroso, eh, más profundo, diría yo. Espero haber respondido Ujú. su consulta. Claro, Casey. una respuesta muy profunda. Bueno, aquí nos sale una pregunta de Wendy que nos indica que ella trató que los estudiantes usaran la inteligencia artificial durante la clase, pero la pregunta puntual es, ¿cómo le podríamos ayudar a ellos para que sepan la ética y el alcance? Ok, yo no sé si es la misma pregunta de Wendy López en el chat, que dice que Sí, utilizó la sí, clase pero para la parafraseada. Facultad de Química. Ajá, ok. A ver, creo que en el caso de Wendy yo espero que Wendy sea así como media nerd, igual que yo, ¿verdad? Ojalá seamos así de nerds, pero creo que es una excelente oportunidad porque hay herramientas que te permiten crear gráficos sobre procesos químicos. Por ejemplo, si estás analizando, qué sé yo, tu clase es química del carbono, ¿cuál es la interacción de los átomos de esta forma? Ok, hay herramientas que te permiten decir, ok, genérame un escenario de qué sucedería si el átomo A cambia de lugar con el átomo B. ¿Qué podría generarse? Y el asunto no es dejarlo para una tarea, y esto es bien importante, y aquí los incentivo a que hagan el ejercicio. Vayan a un laboratorio con sus computadoras, vayan a un laboratorio, salgan de su clase de historia y de su clase de química y vayan a un laboratorio y prueben que el estudiante tenga la experiencia con la herramienta de IA, puede ser DeepSeek o puede ser ChatGPT o puede ser una herramienta graficadora, y le dan un problema. Y le dice, mira, quiero que analices esta fórmula química. Cuando yo llevé química, tenía un profesor que a él le encantaba mucho irse de farra los fines de semana. Y una vez llegó y puso una fórmula química y vamos a ver si descifran esta fórmula química en la vida real. Puso la fórmula química de una cerveza. Y yo dije, no puede ser. Esa es la fórmula química de una cerveza. ¿Qué derivamos? CO2 y agua. Y uno decía, impresionante, o sea, ¿qué se iba a imaginar de verdad uno que el proceso sea así? Entonces, yo creo, Wendy, que es una excelente oportunidad para que lleves cosas de la vida real y las proceses con IA. O sea, cosas como, a ver, ¿por qué la fórmula química de una cerveza se descompone en CO2 y agua? Y todos sabemos que las cervezas no las compramos, las alquilamos, ¿verdad? Entonces sería una excelente oportunidad. Eso es, lleven cosas que puedan aplicar, que puedan ver los resultados. Como les digo, en este caso, cuando yo llevé un seminario de emprendedores, ellos, claro, tenía estudiantes que querían llorar, otros que querían reír y decían, profe, nunca se me hubiera ocurrido estos elementos en un análisis de un proyecto. Y funciona igual. Por ejemplo, teníamos la parte contable y aquí va de todo, aquí economía, contabilidad, de todo. Le decía, hazme un análisis contable, ¿en cuánto voy a empezar a ver utilidades? Y unos reaccionaban porque veían a los 6 meses utilidades, otros tardaban un poco más. Tenía un proyecto de un estudiante que tenía proyección de ganancias hasta los 18 meses y él se quedaba así, como el profe, es que es mucho tiempo. Y le digo, pregúntale cómo puedes acelerar el proceso. Y entonces le empezaba a dar cosas y él decía,
nunca había pensado que podía cambiar esto, esto y esto. Entonces, esa es la ciencia, cómo llevo cosas, ¿ok? Para que lo puedan ver. Me preguntan cómo compartir este evento. Está en nuestras redes. Está en nuestras redes. Pueden visitarnos en YouTube como universidadducens.edu.mx. Pueden checarnos en YouTube, pueden seguirnos en Instagram. Siempre subimos todo, se los garantizo. Siempre lo subimos porque la clase se está grabando. Eh, eh, Pueden buscarnos también en nuestro sitio web www.universidaducens.edu.mx. Chequen nuestros programas. Tenemos diseño curricular, diseño instruccional, tenemos MOOCs con IA, tenemos otras conferencias que vienen más adelante. Tenemos un congreso próximamente, un congreso para educadores y vamos a ver el tema de la IA sin censura, sin tampujos. Vamos a decir todo lo que podemos decir, ¿ok? Ujú. Creo que ya nos ganó el tiempo, ¿verdad? Perfecto, Víctor. No, agradecida antes contigo por toda la charla. Realmente es muy gratificante escucharte y más por el tema cómo interactúas con nosotros. Y ya sabemos que pues la inteligencia artificial está evolucionando, muchachos, docentes, en una velocidad impresionante. Hace apenas 2 años hablábamos de su impacto en la educación, pero hoy ya es una realidad que está transformando de manera en la que enseñamos, en la que aprendemos y estamos viendo una revolución comparable con la resolución industrial, por ejemplo, del siglo XVIII y la era digital en la actualidad dentro del siglo XX. Entonces, en la actualidad, todo esto nos desafía no solo a ser espectadores de este cambio, sino que los invitamos a que sean protagonistas como educadores profesionales. No podemos quedarnos con lo básico. Necesitamos formación especializada para comprender y aplicar estas herramientas de manera efectiva. De hecho, tú me lo confirmas, Víctor. Nosotros que somos adictos a la inteligencia artificial, cuando pagamos algo, aún más nos volvemos más adictos y más en la parte de la inteligencia artificial. Igual pasa en la parte educativa. Entonces, necesitamos una formación muy especializada para comprender y aplicar estas herramientas de manera efectiva. La IA no va a reemplazar a los docentes, no tengan miedo, pero sí a los docentes, pero los docentes que sepan usar la IA, así mismo se va a reemplazar a los que ya no la utilizan. Entonces, un dato importante, por ejemplo, hay unos estudios recientes que el 47% de los empleos en educación sufrirían muchas transformaciones significativas debido a la automatización de la IA y pues la próxima década aún más. Entonces, eso significa que el aprendizaje continuo ya no es una opción, sino una necesidad. Por ello, estas charlas son muy deliciosas, más con nuestro maestro Víctor. De hecho, es muy puntual, son muy valiosas, pero no son suficientes para nuestra capacitación, especialmente pues con la amplia y acelerada evolución de la IA que está haciendo la IA, y necesitamos formarnos de manera estructurada y profunda para seguir siendo muy relevantes a este nuevo panorama educativo. Entonces, ustedes ya saben, el señor Víctor lo ha mencionado, que en Universidad UCEN hemos desarrollado programas diseñados especiales para preparar a estos profesionales que lideran esta transformación digital, esa transformación de la inteligencia artificial. Entonces, hoy más que nunca quiero agradecerte, Víctor, por tu espacio. Lo disfrutamos mucho. Hoy aprendí también más cosas. Yo sé que mis estudiantes igual. Hoy más que nunca, chicos, agradecidos a todos ustedes por el espacio. De verdad, muchas gracias. Sigan capacitándose. No duden en invertir en ustedes, en todo este proceso. Y en la actualidad, pues para apoyar ese crecimiento profesional, ya saben que estamos ofreciendo becas del 50% de descuento en nuestros programas, en toda la parte de educación, en nuestro doctorado en innovación educativa, nuestro diplomado en diseño curricular, nuestra maestría en tecnopedagogía virtual. Si ustedes de FATLA reciben un 70% de descuento. Entonces ya saben, chicos, si desean más información, no duden en contactarme a través del enlace de WhatsApp que les voy a dejar aquí por el Meet, y que dejaremos pues también por el medio a través de WhatsApp por el cual ustedes se han unido. Entonces ya saben, el futuro de la educación no es mañana, es hoy. No basta con recibir conocimiento, hay que transformarlo en acción. Muchas gracias por la participación y sigamos avanzando juntos en la educación del futuro. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a todos. Que estén súper bien. Nos vemos en el próximo que estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales. ¿Listo?
Chao, nos vemos. Chequen la info que queda aquí en el chat. Ahí tienen todos nuestros programas ahorita que están disponibles. El segundo encuentro latinoamericano de educadores del 21 al 23. No lo piensen, inscríbanse de una vez. Vamos a tener también el Congreso Gestión 5.0, Inteligencia Empresarial, Talento e Innovación para la Transformación de los Negocios, 16 y 17 de junio. Tenemos también nuestros programas en educación, en tecnopedagogía. Quedamos para ustedes. Ahí estamos. Que descansen, que estén muy bien. Yo me despido. Gracias, buenas noches. Que tengan una bonita noche todos. Una excelente charla. Yo me voy maravillada. Me dejaste un montón de ideas. Muchísimas gracias. O sea, te lo agradezco enormemente. Super Wendy, para eso estamos. Gracias por asistir. O sea, querido, ya hoy soy tu fan. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Gracias.